Hola, buenas tardes. Saludos desde Jalapa, desde la Universidad Veracruzana. En el programa, mi ponencia se titula Racismo mestizófilo en la representación audiovisual de la sirvienta indígena. Pero pensando en el nombre del coloquio, creo que queda mejor la representación audiovisual de la sirvienta indígena, expresión del racismo nacional. En esta ponencia voy a intentar dar elementos para que cuando nos enfrentemos a una representación audiovisual de sujetos indígenas, pero en particular de la sirvienta indígena, nos hagamos ciertas preguntas, cuestionemos las imágenes que se nos presentan de una manera crítica desde la perspectiva de qué es el racismo y qué es la colonialidad. Lo que voy a hacer es analizar brevemente dos películas, una de comedia y una de melodrama, las dos protagonizadas por personajes que son empleadas domésticas de origen indígena. Antes de entrar de lleno al análisis de las películas, quiero empezar por señalar, en primer lugar, que cuando los indígenas protagonizan noticias positivas, las redes sociales nos recuerdan que en el imaginario dominante a los indios vivos no les corresponde gozar de reconocimiento social. Son objeto de agresiones racistas porque desde ese imaginario transgreden las fronteras del indio permitido. A la hora que estos indígenas obtienen atención mediática, tienen algún logro importante en alguna disciplina, pues entonces surgen los guardianes del orden colonial, y se lanzan en contra de estos personajes a cuestionarlos por todo. Y uno encuentra allí una gran colección de argumentos racistas. En particular a la mujer indígena, ¿cuál es ese lugar que le permitimos en la sociedad? ¿Cuáles son esos espacios donde sí está bien que esté y donde definitivamente no queremos que esté? Estos tweets nos enseñan que en el imaginario dominante el lugar de una mujer indígena es exclusivamente como sirvienta en una casa. Nos cuesta trabajo imaginar a una mujer indígena desempeñando otros roles en la sociedad, ocupando otro tipo de espacios. Estas noticias pues también nos hablan de ese impulso segregacionista de poner a los indígenas transgresores en su lugar, de recordarles cuál es su lugar en la estructura colonial. Por ejemplo, este caso del niño mazateco que llega a un kinder privado porque su madre trabajaba en la casa de una doctora que tenía las posibilidades de apoyarlos. La doctora lo inscribe en una escuela privada y entonces a la hora que los compañeros y maestros saben que el niño no es nieto de la señora, sino hijo de su empleada doméstica, vienen una serie de agresiones y argumentos que apuntan a que el niño estaba ocupando un espacio donde no era bienvenido por ser quien era, por ser indígena e hijo de la empleada doméstica. Un caso que también resultó bastante sonado hace unos años es este de una estudiante de doctorado maya quiché en San Cristóbal de las Casas, que es echada de un café por ser percibida como una vendedora ambulante. Y sí, el racismo es noticia, pero también moldea cómo inventamos al otro indígena en la ficción. Dado que los cineastas fueron socializados en una gramática de identidad-alteridad racista, por medio del sistema educativo nacional principalmente, la asignación de roles en las ficciones que construyen, pues reproduce ese orden de la vida, privilegia la inclusión de sujetos de tez clara y tipo europeo. Esos personajes se presentan como modelos ideales de éxito, mientras los sujetos de tez morena y tipo indígena suelen ser relegados a representar sirvientes o villanos. Entonces, no todo mundo cabe en la televisión y en el cine nacional. Hay ciertos tipos de personas que tienen la puerta abierta y ciertos tipos de personas que no. Entonces el racismo puede aparecer en los medios de comunicación como una noticia o también moldeando las historias y los personajes que aparecen en pantalla.
Y es importante recordar desde dónde se construyen las representaciones audiovisuales que circulan mayoritariamente en los medios de comunicación. En ese sentido, pues son de interés estas dos notas acerca de grupos indígenas que cuestionan las representaciones audiovisuales que se hacen acerca de ellos y que circulan como comerciales. El primer caso es el de un promocional de la Guelaguetza y el segundo sobre un comercial que hizo Coca-Cola en Oaxaca. Ahora, también es importante señalar que aunque el racismo puede ser tema de interés periodístico y detonar debates en redes sociales, tarde o temprano pasa de moda y la indignación se disipa. La reproducción del racismo no indigna y mueve a la acción radical porque se asume mayoritariamente que es parte del orden natural del mundo y las representaciones que circulan en los medios de comunicación contribuyen en buena medida a naturalizarlo. Bien, ¿cómo se expresa el racismo en la representación audiovisual de la identidad y la alteridad? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo se hace presente? ¿Cómo se concretiza en esas representaciones que aparecen en pantalla? Para responder esa pregunta hay tres conceptos que son clave. Colonialidad del ver, es decir, la forma moderna eurocéntrica de construir lo propio y lo ajeno, de construir lo que vale y lo que no vale. La pedagogía del poder, o sea, las estrategias desde arriba para enseñarnos cómo es y cómo debe ser el mundo. Y por último, la ideología mestizante, ese sistema de pensamiento orientado a mejorar la raza biológica y culturalmente. Estos tres conceptos podemos articularlos para analizar una película. Y antes de entrar de lleno al análisis de las dos películas que anuncié al inicio, voy a empezar por hablar de cuáles son las características del indígena audiovisual canónico que surge con la película María Candelaria, por ahí en los años 30 del siglo XX. La visualidad hegemónica articula el racismo antiindio y el aprecio por la blancura para legitimar y normalizar la gramática dominante de identidad-alteridad. Estos personajes indígenas son representados casi exclusivamente como poco inteligentes e ignorantes, como subalternos de los no indígenas y en muchas ocasiones como objeto de escarnio e injurias. El blanqueamiento físico y cultural es una de las características distintivas de este indígena audiovisual canónico. Por ello, actrices y actores no indígenas interpretan a personajes indígenas. Los idiomas originarios son suprimidos y si el personaje indígena tiene éxito, es justamente porque se incorporó a la sociedad dominante dejando atrás su especificidad india. Es decir, como que le da continuidad a esta historia de Benito Juárez, del indígena muy pobre, muy pobre, muy pobre, que por medio de la educación y de asimilarse en la cultura llega a ser presidente, ¿no? Es como el mismo cuento de hadas, pero puesto en diferentes contextos. Así, desde la ideología mestizante, se instrumentan procesos eugenésicos para depurar en pantalla a la población y normalizar los modelos racializados de reconocimiento social que justifican el orden pigmentocrático de la sociedad. Este conjunto de representaciones que dan forma al indígena audiovisual canónico es tan fuerte, lo tenemos tan asumido, que de pronto representaciones como la de Roma o como la del documental Muchachas de Juliana Fanjul, pues nos chocan, nos rompen el esquema, nos presentan una empleada doméstica indígena que rompe con los patrones a los que estamos acostumbrados. No nos cuentan un cuento de hadas en donde la mujer indígena deja de ser indígena y se casa con el dueño de la casa, sino nos muestran la crudeza de las condiciones laborales que enfrentan estas mujeres. Ahora, vamos a detenernos un poco a hablar de María Isabel. María Isabel es una película de finales de los 60 que fue la primera película
que, digamos, consolidó este modelo de la sirvienta indígena en el cine y la televisión. Existió esa película, 2 o 3 años después hubo una secuela, también hubo una telenovela, y desde entonces no ha dejado de haber en la tele y en el cine sirvientas indígenas repitiendo en mayor o menor medida los patrones que inaugura María Isabel. En esta película, María Isabel participa en relaciones interétnicas de dominación, donde los ricos y poderosos no son morenos ni indios, sino rubios o al menos de piel clara y tipo europeo. Y los que son indios y o morenos son pobres que trabajan al servicio de los ricos. Aunque celebra algunos rasgos del personaje, como el ser honesta y bondadosa, de modo general, construye la identidad indígena como una identidad vergonzante e indeseable. Con sus diálogos o sus acciones, la mayoría de los personajes estigmatizan a María Isabel, describiéndola de forma negativa como ladrona, sucia y poco inteligente. La insultan haciendo referencia de forma denigrante a su especificidad indígena, por ejemplo, cuando la llaman India condenada, India del demonio, India ladina, India pata rajada o India salvaje. Los personajes normalizan la segregación entre superiores e inferiores, validan la frontera que divide a criados y amos, coincidiendo en señalar que sus lugares en la sociedad les impiden establecer relaciones de igualdad. Así, cuando un personaje no indígena pregunta ¿qué hace esta india aquí en mi casa?, otro responde ¿cómo se te ocurre hacer amistad con esa india cochambrosa? No es de tu clase. O María Isabel misma, cuando su hija le pregunta ¿por qué nosotros comemos en la cocina? Y María Isabel responde porque yo soy la criada y tú eres mi hija. Y bueno, aunque de forma general María Isabel acepta su inferioridad frente a los otros dominantes, cuando osa transgredir los límites del indio permitido es objeto de agresiones para recordarle cuál es su lugar en la sociedad como dominada, subalterna e inferior. Entonces le dicen, aprende a respetar, india estúpida, o para que aprendas a respetar, india infeliz. María Isabel exalta a un indio permitido que se mestiza, que se asimila con docilidad a la cultura dominante. Por ello, ninguno de los personajes indígenas de la película habla nunca un idioma indígena, ni siquiera cuando se encuentran solos, sin la compañía de personajes no indígenas. Entonces, bueno, ahí vemos la pulsión de la ideología mestizante transformando a los sujetos para concederles ciertas cuotas de reconocimiento social. Ahora, en el caso de Tonta, Tonta, pero no tanto, esta película cómica protagonizada por la India María repite en mayor o menor medida todo lo que ya dije sobre María Isabel, solo que lo hace en un tono de comedia. Pero bueno, esta película pone especial acento en construir a la mujer indígena como tonta, por eso el nombre de la película, como poco inteligente, como primitiva, como que tiene un fallo, un defecto de origen por ser indígena, y ese defecto es una inteligencia limitada. Representa el paso por la escuela como espacio y proceso de redención, de progreso, de evolución, pues naturalmente los indígenas son ignorantes y primitivos. Por eso la protagonista se describe a sí misma como muy ignorante y muy poca cosa. Pero en el transcurso de la narración deja de ser tonta luego de ir a la escuela y hace referencia explícita a la escuela como vía para que los sujetos dejen de ser burros. Y bueno, la película se recrea hasta el cansancio de decir qué tontas son las mujeres indígenas. Por ello, cuando la India María habla de su pueblo y la sobrina de su patrona le pregunta ¿todas las mujeres son tan burras como tú? Ella responde no niña, hay otras peores. O bien, cuando reconoce que es medio mensa, para que más que la verdad. Bien, como hemos visto hasta ahora, el racismo se expresa en estas representaciones que muy vagamente analicé ahora, en forma de diálogos, o sea, lo que los personajes dicen, la manera en la que los personajes se refieren a los sujetos
indígenas. Ahí tenemos la manera, digamos, más clara y explícita en la que se expresa el racismo, en el usar la palabra indio o indígena como insulto, como una cualidad denigrante, como una cualidad infamante. Aparte de los diálogos, también podemos considerar que el racismo se expresa definiendo quién cabe y quién no cabe en la pantalla, quién cabe como protagonista o como subalterno en las narraciones. No cualquiera tiene el privilegio de protagonizar una película y entonces ahí es donde está el grifo, la llave del racismo. Y por último también se expresa en las historias que se cuentan, en las acciones que vemos realizar a los indígenas, cómo es la vida que tienen en las películas, a qué se dedican, qué hacen, por qué no pueden hacer otra cosa, por qué no son los dueños de la casa, sino quienes hacen el trabajo doméstico. Bien. Finalmente, quiero invitarlos a pensar en que todo esto que les dije sea parte de una alfabetización audiovisual de enfoque decolonial que procuremos cultivar en los espacios académicos en los que nos desenvolvemos. Creo que esta alfabetización audiovisual que propongo pues ofrece herramientas para deconstruir y desaprender la colonialidad del ver, para deconstruir y desaprender la pedagogía del poder, o sea, el racismo de la ideología mestizante que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y de forma muy potente con nuestro paso por el sistema educativo nacional. El objetivo de esta alfabetización audiovisual que propongo pues es formar miradas en resistencia a la colonialidad del ver. El punto de partida es asumir que para quien no convive regularmente con sujetos indígenas, la industria audiovisual es la escuela donde se aprende cómo son, qué apariencia tienen, qué les interesa, a qué le tienen miedo y con qué sueñan. Por otra parte, también es importante considerar que el indígena audiovisual canónico es un invento de mestizos urbanos de clase media y nada tiene que ver con los sujetos indígenas. No ha habido sujetos indígenas nutriendo ese imaginario, esas representaciones. Entonces, es una invitación a cuestionar lo que damos por hecho. Y propongo como preguntas clave en este ejercicio de cuestionar las representaciones, ¿desde qué imaginarios construyen al otro indígena los creadores audiovisuales de las representaciones que consumimos? ¿De qué manera reproducen una visión racista de lo indígena y lo no indígena? Y por último, ¿en qué medida compartimos y reproducimos la visión del mundo de los creadores? Aprovechando que este coloquio es respaldado por la Universidad Pedagógica Nacional, pues me parece oportuno invitar a que la gente que trabaja desde la pedagogía, desde las ciencias de la educación, piense en la necesidad de desarrollar en México una alfabetización audiovisual que dote de herramientas a los estudiantes en todos los niveles educativos para relacionarse críticamente con estas representaciones que tenemos por todas partes. Al respecto es importante señalar que los medios de comunicación ofrecen de forma permanente discursos sobre lo propio y lo ajeno, sobre identidades y culturas que están también informando los procesos de construcción identitaria de los sujetos. Entonces, ¿tiene o no tiene la escuela la responsabilidad de dotar de herramientas a los estudiantes para hacerle frente a esos discursos con los que conviven cotidianamente? Esa sería la pregunta como para invitarlos a seguir desarrollando estas ideas que les he propuesto ahora. Creo que estas conversaciones tendrían que ser parte de la vida cotidiana escolar en todos los niveles educativos. Dejo la pregunta para el debate. Bueno, ahí dejo la invitación. Muchas gracias por escucharme.